Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz viernes a todos y a todas. Estamos ya a nada de empezar esas fiestas de Navidad con la Nochebuena. He decidido hacer hoy un vídeo de un tema que me habíais pedido de forma insistente en los últimos días. Mi tono va a ser bajo, tanto a nivel de voz, porque estoy cascadísimo, como a nivel de testosterona, porque entiendo que es un tema bastante sensible. Y, y si alguien se acerca a este análisis pensando que yo lo que voy a hacer es a señalar quién es la buena o la mala de la película o a posicionarme, ya os digo yo que os vais a llevar una decepción, porque esta no es ni mucho menos mi intención, especialmente en temas tan delicados como este. Estoy hablando de la guerra abierta. No me gusta usar esta palabra, pero realmente parece que hay una guerra abierta. Hay cicatrices dentro de la marea azul y la guerra abierta a raíz de la guerra abierta especialmente entre Olga Moreno y Marta Riesco. Bien, antes de entrar en materia me gustaría hacer dos consideraciones generales que para mí son determinantes en este caso, ¿de acuerdo? Una es que si algo nos ha demostrado, no la docuserie, porque la docuserie al final es el relato más o menos sesgado de lo que ha sucedido en los últimos años con una relación tóxica, ¿no? En este caso la relación entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Y si algo nos ha demostrado esta relación tóxica, más allá de que dentro del relato cada uno puede tener sus puntos de vista, y creo que es algo en lo que hemos entrado de forma bastante exhaustiva en los últimos años, en los últimos meses, más allá de eso, si algo ha quedado claro en todo este relato, creo yo, es que las principales víctimas en una historia de separación como esta son los hijos, ¿no? En este caso, Rocío Flores y David Flores. Y los estragos y las consecuencias para sus propias vidas que puede tener esas experiencias traumáticas, vamos a llamarlo también así, en una separación que acaba convertida en un relato por entregas en medios de comunicación, y donde entiendo que los chicos, día sí, día también, ven a sus padres, y hablo en general, insisto, aquí ahora no busco culpables, estoy detectando responsabilidades, pero sí que es evidente que hay la responsabilidad de los padres de la protección o no protección de sus propios hijos, y luego de las propias negociaciones internas, pensando más o pensando menos en esos hijos. Y estoy dejando ahora de lado los posicionamientos y los sentimientos. Es una conclusión general que creo que lo hemos visto claramente en este caso. Y una segunda consideración que a mí me parece importante a la hora de acercarse a este tema tiene que ver con las mareas, con determinados movimientos sociales. Ya sabéis qué opinión tengo yo sobre determinadas mareas o movimientos sociales, no de forma esporádica, pero sí sostenidos en el tiempo, porque a mí me dan la sensación que a más de uno, y es algo lógico y natural y entendible, lo que puede producir es cierta neblina en el pensamiento crítico. Es decir, dejarse llevar por un pensamiento de grupo que en un principio, cuando todo está tierno, es mucho más fácil y llevadero, pero cuando van apareciendo cicatrices cuesta más, porque entonces, claro, la gente dentro de esa libertad de expresión y de libertad de pensamiento se va posicionando como humanamente quiere o puede. Y muchas veces el pensamiento único que se impone dentro de los movimientos en general suele pasar factura. Entonces, eso es lo que yo pienso sobre determinadas mareas, pero más allá de eso, si además profundizo un poco más, cuando esas mareas se personalizan en personajes más que en las causas, también están, en cierto modo, condenadas, yo no sé si llamarle fracaso, porque también es una palabra que me parece excesiva, pero así a tener desavenencias internas, porque al fin y al cabo los personajes van cambiando de pensamiento y van cambiando de posición, ya sea de una manera estratégica o porque es la vida, ¿no? La vida nos lleva a actuar de una determinada forma en un contexto, y cuando cambia ese contexto actuamos de otra. Entonces, si personalizamos las causas, los movimientos, si personalizamos las mareas, en este caso, podemos caer en la tentación, o tenemos el riesgo de que la marea vaya dando bandazos
según la actuación de los personajes y lo que ha ocurrido ahora, ¿no? De dividir los movimientos según las simpatías que nos generen cada uno de los personajes. Por eso para mí es más interesante cuando se asocian estas mareas a las causas. En el caso de la marea azul, yo hasta donde pude vivir entiendo que es un movimiento que nace para denunciar lo que un conjunto de personas entendieron que era un acoso mediático excesivo, saltándose todos los códigos televisivos y de la profesión hacia una determinada familia, porque en ese momento el negocio televisivo giraba en torno de otro satélite que le interesaba tener a la otra familia en contra. Y entonces lo que hizo la televisión o determinados programas de televisión, determinadas productoras, no todos los medios, ni mucho menos, fue ligar el negocio a una causa concreta, atendiendo más a temas monetarios que a temas de raciocinio y provocando una escisión social en algunas personas que consideraban que lo que la televisión o determinadas productoras nos han vendido como el relato definitivo o la verdad definitiva no era así. Y además considerando que se había maltratado y que se había generado un determinado acoso hacia personas, creyendo estas personas, y en su derecho están, de que es injusto e innecesario. Creo que de ahí nace la marea azul asociada a esta causa. Entonces, para mí es más fácil ver esta causa que perdure en el tiempo, enrolada la causa de defender el acoso mediático, de defender las malas praxis televisivas. ¿Por qué? Porque malas praxis televisivas siempre, desgraciadamente, y más en los tiempos que corren, van a estar allí, las vamos a ver. Si no es un programa será en otro, con lo cual si tú la denuncia que haces es no quiero estas prácticas televisivas, es mucho más fácil que os pongáis de acuerdo y que eso perdure en el tiempo, porque esas prácticas van a estar ahí y se detectan. En cambio, si lo personalizamos, si la marea está personalizada en la figura de Antonio David, en la figura de Olga, en la figura de Rocío, cuando nuestros pensamientos o nuestra forma de ver las cosas no vayan acorde con lo que en ese momento han hecho esos personajes, que también digo yo que su derecho tendrán de ir actuando o de ir cambiando de opinión, entonces es cuando se producen las cicatrices y las divisiones. No os olvidéis que esto es lo más importante, aquel mítico y que siempre funciona, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás, que creo que es en el momento en el que nos encontramos. Es decir, previsible también. De hecho, yo no quiero ponerme medallas, pero creo que fue una de las cosas, no que predije, pero sí desde aquí, cuando empezó a salir ya todo el tema, perdonad que voy a sacar un anuncio de antivirus que me ha salido aquí, no sé si, yo creo que vosotros no lo veis, pero a mí sí me molesta, un momento, ahí está, esperad, vale, perfecto, disculpad. Cuando empezó a salir todo el movimiento, es decir, toda la polémica sobre la figura de Marta, si había estado Antonio David con Marta, si se lo había dicho Olga, etcétera, yo ya dije, claro, aquí el peligro de todo esto es que al final, en un primer momento de impacto mediático, es muy fácil acordar una estrategia rápida y por el bien de lo que ha sido el movimiento y la familia, llevarse bien. Lo que sucede es que esto, cuando van pasando los meses, las semanas y los años, es cada vez más difícil, porque cada uno de ellos necesita, y hablo de necesidad, rehacer su vida. Y muchas veces dentro de este rehacer su vida, bueno, pues llegan los conflictos, ¿no? Llegan los conflictos. Al principio todos como de color de rosa, por el bien de los hijos o por el bien de la familia lo vamos a proteger, pero esto, y ahí está la historia reciente que nos lo determina, también sucedió. Al principio, al inicio de todo, Antonio David y Rocío Carrasco no tenían una mala relación cuando se separaron, es decir, tenían una relación bastante buena. Fue con el paso de los años que todo se fue ensangrentando, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo, es decir, es normal que cuando entran en juego nuevas relaciones, nuevas parejas, cambios de contextos, cambios de dinámicas, pues muchas veces no coincidirán las necesidades de uno con las necesidades de otro. Si esto desde fuera además lo vivimos con fanatismo y personalizando nuestras empatías en los personajes,
esto acaba derivando en una guerra civil. En una guerra civil, digo guerra civil porque es una guerra dentro del propio movimiento que a priori hasta hace nada estaba defendiendo los intereses de todas esas personas. Y creo que aquí está la clave, es decir, del mes de noviembre, del mes de diciembre del pasado año hasta en un año, el panorama no es que haya sufrido algunos cambios, es que ha cambiado de una forma exagerada, brutal. Es decir, de pasar a defender en menos de un año el matrimonio Olga Moreno y Antonio David Flores y el acoso mediático al que algunos consideraban y consideramos desde aquí también con las prácticas que ya hemos determinado en muchos vídeos que sufrían por parte de determinados programas y medios de comunicación y productoras, hemos pasado a que ese matrimonio resulta que no era tan fuerte como nos quisieron hacer ver, que yo puedo entender, que cada uno al final salva el culo como puede, los tiempos son los tiempos, hay una presión social y cada uno lo gestiona como lo gestiona, pero está claro que en un momento dado quisieron hacer ver a este movimiento algo tan fácil como han destruido una familia, pero había una nota a pie de página, ¿no? Y para mí es importante. Y la nota a pie de página, guste más o guste menos, es sí, porque yo sé separar una cosa de la otra, el que se haya producido malas prácticas televisivas, esto no se lo quita a nadie, pero es cierto que internamente parece que la familia ya estaba, en cierto modo, en fase de destrucción. Y es que Antonio David ya estaba con otra persona, ¿no? A espaldas de Olga Moreno. Y yo creo que de eso no son responsables los medios de comunicación. Creo que esto lo debemos tener todo claro. Es decir, los medios de comunicación son responsables de las acciones que hacen en plató, de las malas prácticas, de saltarse los códigos deontológicos, lo hemos hablado 1000 veces, pero no son responsables de las infidelidades. Entonces, aquí yo creo que está la clave, ¿no? Nosotros en ese momento no conocíamos toda la información y al final la historia ha ido derivando de una forma para mí natural y lógica, con los protagonistas, entiendo, llevando todo esto lo mejor que han podido o que han sabido, ¿no? Porque realmente al final Olga y Marta y Olga, que es el caso que nos ocupa, tienen más cosas en común de lo que nos parece. Es decir, al final son dos mujeres que han tenido que luchar para salvaguardar su salud mental, sus intereses personales, su proyección pública, en momentos de presión mediática máxima y muy complicados. Es decir, yo creo que al final Marta y Olga y Marta, han pasado por situaciones similares, han sido juzgadas en el Tribunal Supremo de las redes sociales, especialmente, que es Twitter, una red social que para mí está perdiendo cada vez más el interés porque se está convirtiendo en una caza de brujas, en un aquelarre, se está convirtiendo en tiempos, o sea, me está recordando en tiempos de la Inquisición, ¿no? Si no estás con mi argumento, voy a perseguirte, voy a señalarte, y eso, si yo soy objetivo, creo que en esta historia incluso diría pero ya sacándome a mí de la ecuación y a los periodistas, lo han sufrido absolutamente todos. Lo ha sufrido Olga, lo ha sufrido Rocío, lo ha sufrido Marta Riesgo, lo ha sufrido Rocío Carrasco. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a entender que Twitter, o al menos a mí me parece muy peligroso que Twitter o redes sociales sean el termómetro de las víctimas, de los acosos. No, es que mira cómo han acosado a esta en Twitter, mira lo que dicen de esta. Es que al final, si entramos en esta dinámica, absolutamente todos los que se han posicionado, y más los protagonistas, han sido perseguidos o han sido objetos de críticas durísimas en redes sociales. A mí esto yo lo tengo claro. Yo de aquí no sacaría ninguna ecuación de esta ha sido más maltratada que esta o esta. Yo creo que tanto Marta, en el caso de Marea Azul, tanto Marta como Olga, como Rocío Flores,
se han llevado auténticas hostias y comentarios nocivos, tóxicos e intolerables en muchos casos en redes sociales. Esto lo tengo claro. Entonces, en este sentido, a ver, al final Olga y Marta tienen estas cosas en común. ¿Qué es lo que creo que las diferencia? Su puesta en escena, es decir, su carácter. Creo que Marta es mucho más impulsiva. Creo que esa impulsividad muchas veces se debe a que ella ha tenido una situación difícil porque desde un primer momento ha tenido que lidiar con personas que la señalaban por ser la mala de la película, que la señalaban por, de alguna manera, incluso ser una persona que se aprovechaba para sacar una rentabilidad pública. Y ella ha tenido que demostrar en el tiempo que, independientemente de que ella tiene otra puesta en escena, y que yo creo que a Marta Riesco pues le gustan los platós, le gustan las cámaras, cosa que a Olga pienso que en esto es distinta, pero sí que es verdad que el tiempo le ha dado la razón en una cosa a Marta. Y eso es justo señalarlo, ¿no? Y es que Marta al final ha luchado por su relación contra viento y marea, teniendo en contra a su propia productora, que la castigó durante unos meses, jugándose su puesto de trabajo, y han pasado ya muchos meses y muchos años, y Marta sigue con Antonio David Flores, ¿no? Lo que pasa es que creo que en esa lucha, de la que tiene todo el derecho, cometió algunos errores. Se pasó de frenada en algunos momentos, se pasó de frenada en algunas intervenciones televisivas, de todas formas ella ya lo ha reconocido, y en algún momento, para mí, y es una opinión personal, la ética periodística estaba en duda, ¿no? Porque Marta era la persona que pasaba información a su programa. De hecho, su programa pudo confirmar la ruptura de Antonio David y Olga a través de Marta, y Marta muchas veces era la persona que tenía que entrevistar a Antonio David para hablar de Olga, cuando Marta era una protagonista de la historia, porque nosotros no lo sabíamos, pero ya estaba con Antonio David. Entonces esto, una cosa es la actitud moral, que yo no voy a juzgar, digo que lo voy a juzgar sabiendo que Marta, esto pasa como Jorge Pérez, ¿no? Jorge para mí es el principal responsable porque la infidelidad la comete él, y luego las otras personas pueden tener la responsabilidad secundaria de saber dónde se están metiendo y teniendo en cuenta que esta persona, qué es lo que hay detrás, pero creo que Marta era consciente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues es eso, Marta tuvo que gestionar pues esta ética profesional de ser a la vez protagonista y periodista, que yo siempre he rechazado. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Y sí que es verdad que ella va en la línea de estas personalidades que a veces, para mí, el personaje pasa por encima del periodista, ¿no? Pero esto yo al fin y al cabo, yo quizás soy crítico porque vengo de otra generación, y a lo mejor pues las cosas cambian y esto lo veremos, ¿no? Pero tiene otra forma de actuar, ¿no? Es decir, la veo más fuerte o sintiéndose más a gusto bajo los focos. Y Olga Moreno siempre ha sido una persona en este sentido, públicamente hablo, mucho más comedida, ¿no? De hecho, y lo dije ayer en el directo, también creo que es justo recalcar en este vídeo que hace unos meses yo dije, es casual o no, no sé si es casualidad o causalidad, pero Olga Moreno coincidió que tuvo un mes de gran exposición mediática. Cuando digo gran exposición mediática, creo que son 2 revistas y una entrevista en Ana Rosa, coincidiendo con su relación sentimental con su representante, ¿no? Con Agustín Etienne. Y yo ahí dije, cuidado, voy a encender una lucecita, que todavía es pronto, pero no sé si esta relación personal y profesional a la larga va a derivar en que ella va a estar más expuesta. Bueno, pues el tiempo no nos ha dado la razón en este caso. Olga Moreno hizo las acciones que entiendo, que creo que, sabiendo que se hablaría de su relación, quiso acallar rumores y ser ella la que hablara de su relación en dos
en 2 entrevistas o 3, y a partir de ahí ha vuelto a ser la Olga Moreno que siempre ha sido, es decir, una persona que nunca ha tenido afán de protagonismo públicamente, que siempre se ha mantenido en un segundo plano y con una elegancia y un saber estar, porque yo esto sí que lo quiero destacar, que creo que otra de las cosas que les separa es que la impulsividad muchas veces a Marta le ha jugado una mala pasada, especialmente porque yo creo que tiene una espinita clavada con Olga, ahora llegaremos, y Olga en este sentido ha sido muy inteligente, porque Olga públicamente, estoy hablando públicamente, todas las entrevistas que ha hecho, incluso estas que tenéis aquí detrás cuando hablaba de la ruptura de Antonio David Flores, todas ellas han sido elegantes. ¿Y ha mostrado decepción? Sí, es normal. Pero no, al menos en las entrevistas no se ha visto una mujer despechada, no se ha visto una mujer que iba contra nadie. Al contrario, ha sido una mujer que siempre ha querido proteger la gente que quería, ¿no? Hablo públicamente. ¿Qué sucede? Pues que probablemente aquí, en algún momento de toda esta estación y de toda esta trifulca, se produjo el teléfono escacharrado. Es decir, yo creo que Marta Riesco muchas veces lo que reivindica, pero lo tiene difícil porque ella está reivindicando algo que a lo mejor ha sucedido en un terreno privado y es más difícil de demostrar, es que y no hago responsable directo a ninguno, pero a lo mejor por la situación se han producido una serie de malentendidos, o Antonio David en su momento a lo mejor jugó a 2 bandos, no lo sé. Hablo del teléfono escacharrado porque a lo mejor yo tengo la sensación que lo que en algún momento Antonio David le decía a Marta, a lo mejor no correspondía con lo que Antonio David le decía a Olga. Tengo esta sensación, que tiene que ser así porque durante unos meses, y lo confirmó Marta Riesco en la entrevista que le hizo Carismán, ¿no?, en su podcast, confirmó, y de hecho lo tengo por aquí, entre otras cosas, que cuando Olga estaba en Supervivientes, ella ya estaba dando apoyo, ya estaba con Antonio David, y pronunció esta frase, ¿no? Porque lo que sacó del pozo Antonio David fueron la marea azul, sus hijos y yo. Estas frases, y cuando tú te diriges, o cuando Marta creo que se dirige directamente a Olga Moreno, es lo que creo que le puede pasar factura. Porque al fin y al cabo, a ver, bueno, es que a veces me parece que viene a decir algo así como la otra estaba en Supervivientes. Hombre, la otra estaba concursando a su pesar, porque ella ya lo ha expresado muchas veces, que si por ella fuera no hubiera ido, les tendieron una trampa. Yo creo que en este caso la productora les tendió una trampa, sin saber el diluvio que les caía encima. Ellos pactaron unos cachés y unas cosas, y luego estas cosas ya sabes que son difíciles. Y claro, es cierto que ella estaba fuera, pero ella estaba fuera es decir, hablado también con Antonio David. Esto no es una cosa de ella. Yo entiendo que esto se habló en familia, ¿no? Y un reality en el que también participó Rocío Flores. Entonces, claro, no me parece justo, que no sé si esto es lo que quiso decir Marta, pero no me parece justo desde fuera que se diga, claro, es que el que yo estaba con Antonio David cuando lo pasaba mal era yo, porque la otra estaba en un reality. Bueno, la otra estaba en un reality pactado y hablado con el propio Antonio David. Y no nos olvidemos que en esta historia, al final, estamos hablando de una historia de una infidelidad hacia Olga Moreno. Es decir, el contexto, que yo no voy a juzgar, insisto, porque no soy nadie, pero el contexto sí que es cierto que hay que ponerlo también sobre la mesa. Una señora que mientras estaba en un reality diciendo echo de menos a mi marido, y mi familia y mi marido, su marido estaba con otra sin que ella lo supiera. Que cuando ella preguntó en su momento, Antonio David le negó, la mayor. Entonces también hay que entender a Olga en esta situación. Digo internamente, que pueda haber tenido reacciones, no lo sé, estoy hablando por hablar, pero que visto desde fuera puedo entender que Olga diga, vale, esto sí, pero yo de esta persona no quiero saber nada. Porque al fin y al cabo es una persona, y la responsabilidad es de Antonio David, pero es una persona que a mí me ha hecho daño. Que estaba en la televisión entrevistando a mi marido como si nada pasara cuando ellos ya estaban juntos, ¿no? O sea, en esta tesitura también hay que entender a Olga Moreno. Y a una Olga Moreno que, según lo que nos ha explicado ella misma, hasta el último momento estuvo luchando
para intentar salvar esta relación, porque a lo mejor Olga lo que le había llegado es que lo de Marta había sido un desliz, o esto es lo que le decía Antonio David, cuando lo de Marta era algo mucho más sólido, porque ya llevaba mucho más tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo estoy convencido de que hay cosas que no sabemos, estoy convencido de que Marta, pues algunas cosas de que no sabemos no le sientan bien y desearía hacerlas públicas, pero creo que esto en un momento en el que Olga se mantiene completamente callada en este sentido y no quiere hablar de la otra persona y está siendo bastante elegante, a Marta le pasa factura. A Marta yo creo que en este sentido le pasa factura. Y en estas estamos, amigos, es decir, y al final hay un cambio también en la actitud de Rocío Flores que es evidente. Rocío Flores en un primer momento era una persona que yo entiendo que prestó su apoyo a Olga Moreno porque entendió que Olga Moreno había sido la víctima y que era la persona que lo estaba pasando mal. Y también puedo entender que cuando ya se naturalizan las situaciones y a lo mejor Olga rehace su vida con otra persona, al final Rocío Flores es la hija de Antonio David Flores y por mucho que quiera a Olga Moreno, su padre es Antonio David. Y ya sabéis que la relación entre Antonio David y Rocío Flores, por mucho que algunos quieran poner elementos tóxicos, no deja de ser una relación de un amor incondicional, en lo bueno y en lo malo. Entonces, también pienso que de una forma natural Rocío Flores se ha ido acercando al universo de su padre y a Marta Riesco. Entonces, claro, yo a la chica la veo en medio. Es decir, yo creo que Olga no quiere saber nada de Marta, Marta no quiere saber nada de Olga, y Rocío a veces, ¿no? En esa caza de brujas o en esa señalización constante que hacemos en Twitter, pues le estamos cargando una vez más de responsabilidades que no le pertocan, en el sentido de que al final ni Rocío Flores es la responsable de la infidelidad de su padre con una de sus amigas, ni Rocío Flores es la responsable que una de sus amigas se haya ido con su padre, ni Rocío Flores es la responsable de que Olga Moreno se haya ido con el que entonces era su representante, y ella entiendo que está gestionando esto como puede, pero que llega un momento en el que tiene que naturalizar de alguna forma las cosas, no estará a la brega eternamente, ¿no? Pero claro, es difícil porque ahora hay un enfrentamiento entre Marta y Olga, un enfrentamiento además que está de alguna manera intoxicado por opiniones radicales que también se verten en redes sociales en posicionamientos, que muchas veces las guerras se producen por las propias defensas de estos posicionamientos cuando los personajes en ese momento a lo mejor están pasando de todo esto, ¿no? Es complicado, es una historia complicada porque, resumiendo, el contexto, el panorama ha cambiado muchísimo en el último año, muchos giros de guión, muchos giros de timón. Cuando tú en esa causa estás personalizando, claro, cuando hay un giro del posicionamiento de la persona, te quedas descolocado, y si además lo unimos todo esto al fanatismo, pues se provocan estas cicatrices y estas guerras civiles dentro de los movimientos. Yo desde fuera simplemente lo veo como una situación complicada, pero una situación complicada en el sentido de que han sucedido muchas cosas en poco tiempo, algunas de ellas no lo suficientemente transparentes. Sigo pensando que la gestión de la ruptura, no de la ruptura, sino que la gestión que hizo Antonio David con Marta de esta relación no fue la adecuada. Yo no soy nadie tampoco para dar lecciones de nada, con lo cual simplemente es una opinión desde fuera que no ha ayudado, y puedo entender en determinados momentos, si estamos hablando, yo en determinados momentos puedo entender a Olga y también puedo entender a Marta, o sea, las puedo entender a las dos. Lo único que creo es que Olga tiene un punto de madurez que para mí le ayuda a tener una imagen algo más consolidada y transparente, y Marta ha cometido algunos errores y ha tenido unos episodios de impulsividad que le pueden jugar en contra. A partir de aquí ya es una historia personal, íntima, y son ellos y ellas en este caso las que tienen que intentar, si quieren, ponerle freno.
Si lo hacen, evidentemente, pensando en esa familia, será lo mejor para ellos, insisto, porque si no, fijaros en qué tesitura estamos poniendo a Rocío Flores. Luego nos vamos a la utilización de los hijos, ¿no? Yo no sé si hablar tan claramente de utilización. Es decir, cumpleaños de David Flores. Puedo entender que Olga Moreno se haga una foto con él. Olga Moreno y David Flores tienen una relación especial. Olga Moreno le ha hecho de madre a David Flores. Y Marta está intentando ahora consolidar su relación con Antonio David, y eso pasa también por aceptar toda su familia. Hacerse una foto con David Flores también el mismo día, bueno, es que es el cumpleaños del chico, entonces, si hay o no hay intencionalidad de competir con Olga, a mí me parecería feo, pero es que no lo sé. No lo sé, hay gente que incluso, como estaba haciendo así Marta, ¿no? La lectura que se hizo es que le estaba haciendo el símbolo de la victoria. Es que a mí me parece todo esto una especulación. Lo único que puedo decir es que si esto es así, yo desde aquí os invito a que reflexionéis, porque esto no va a llevar nada bueno. Y la historia la tenéis muy reciente, pero es verdad que la gente también tiene derecho a colgar en sus redes sociales lo que quiera, ¿no? Entonces, de alguna manera, tampoco me parece muy bien que desde redes sociales señalemos quién tiene que colgar fotos, con quién y por qué, en ese Tribunal Supremo. Entonces, por el bien, a mí me da igual, yo estoy analizándolo desde fuera, simplemente digo, por el bien de esas personas, creo que estas acciones, si realmente son buscadas, que no lo sé, sobran, porque al final a quien vais a hacer daño y a quien vais a dar una responsabilidad que no merecen es a las personas que son los hijos de pasivos, ¿no? De todo esto. Claro, a todo ello desde fuera yo puedo entender también que se vea como que además David Flores no es ni el hijo de Olga ni el hijo de Marta, ¿no? Pero es que la situación y el contexto nos ha llevado a esto. Es complicado, es decir, yo no creo que... Por eso os decía al principio del vídeo, y con esto termino, que no creo que sea un análisis para decir esta es la buena y esta es la mala, ni mucho menos, ni para rajar de esta, ni para rajar de la otra. De hecho, yo cada vez intento ser más comedido y empatizar más con la gente. Sí que es cierto que la situación es difícil. Pero la Marta ya sabía que la situación sería difícil y lo aceptó. Antonio David ya sabía que la situación era difícil y lo aceptó. Ya son mayorcitos. Y Olga, entiendo yo que está viviendo, primero sobrevivió y ahora está viviendo como puede y tiene todo el derecho del mundo de rehacer su vida, y más cuando ha sido ella la engañada en todo este espectro. ¿Cuándo se van a divorciar? Bueno, pues ellos ya lo sabrán, ¿no? Sí que es verdad que en esta situación también chirría un poco todo el tema de los divorcios, pero bueno, cada uno también gestiona los tiempos como cree. Supongo que hay temas judiciales de por medio que ellos habrán valorado, no lo sé. De todas formas, esto es algo que si tiene una afectación va a ser una afectación para ellos mismos, con lo cual, por mucho que desde fuera especulemos o digamos o aconsejemos, tampoco ganaremos nada, ¿no? Entonces esta es mi visión un poquito de todo este tema de esta guerra civil, podemos decir, de la marea azul entre Olga, Marta, Olga, y cómo yo veo las cosas desde fuera. Vamos a debatir si queréis. Si hace falta haremos otro vídeo con vuestros mensajes, porque yo creo que es un tema que me habéis pedido mucho, que hay mucha gente que quiere opinar. Por favor, os pido que opinéis con respeto, que es una cosa que hacéis prácticamente siempre. Y aquí tenéis el número de teléfono, ¿de acuerdo? 671-638978. 671-638978. Enviadme vuestras notas de voz con vuestras opiniones sobre este tema. Y insisto, sí que os pido un poquito sobre todo de cordura y de tolerancia respecto a las opiniones de los otros, ¿sí? Bien, este número, el 671-638978, también está habilitado para hacer visums
Para aquellos que queréis, y hoy es importante esto que voy a decir, hacer crecer el canal, aparte de las suscripciones, ¿vale? Que son gratuitas y de los likes, un canal que tiene una misión difícil. En tiempos de gritos, en tiempos de dialéctica subida de tono, en tiempos de confrontaciones, en tiempos de imposición de la razón, en tiempos de acosos, en tiempos de persecuciones, este canal está intentando sobrevivir y está intentando crecer con el sello de la pausa, de la reflexión, del intentar llevarnos bien, de intentar escuchar al otro. Y eso digo que es un reto porque yo sé que depende de cómo titule esto, depende de cómo me posicione, depende de los exabruptos que suelte en determinados momentos, puedo ganar muchos más seguidores y tener muchas más visitas en estos vídeos. Cosa a lo que yo siempre, los que me conocéis, he renunciado, porque al final yo estoy construyendo un proyecto a largo plazo, un proyecto que sea sólido a largo plazo, ¿vale? De ahí que muchas veces os diga, para contribuir con el canal. ¿Por qué? Porque no es un canal fácil, teniendo en cuenta que en tiempos de guerra y en tiempos de sangre, aquí intentamos hacer algo de cotilleo, con un poquito de empaque, ¿no? Y con un poquito de empatía. Y eso a veces no vende, es la realidad, eso a veces no vende. Lo sé, lo acepto, además me parece muy bien que haya otras personas que busquen otro tipo de contenidos, pero este va a ser el sello que hemos elegido y en el que me encuentro más cómodo, así que es el que vamos a llevar, a seguir llevando, ¿de acuerdo? No es fácil, nos está saliendo muy bien, la verdad estoy muy orgulloso, pero en fin, el crecimiento es mucho más sostenido porque no generamos, o intentamos, al menos yo no soy consciente si alguna vez lo he hecho, intentamos no generar cebos, intentamos no generar humos, intentamos no vender cosas como que no son, y evidentemente nos equivocaremos y me equivocaré como todos, pero no son equivocaciones buscando algo, sino que son equivocaciones fruto de que esto va muy rápido, de que muchas veces cuando hablamos no nos expresamos bien y hay gente que cree que estamos diciendo cosas que no decimos, en fin, que esto es a veces complicado, ¿vale? Venga, muchísimas gracias por estar ahí, ya lo sabéis. Si no nos vemos antes, pasad una bonita y preciosa Nochebuena. Yo creo que mañana os caerá otro vídeo, de todas formas. Y encantado, como siempre, de poder estar compartiendo reflexiones con vosotros, a pesar de que hoy me esté quedando ya sin voz. Besito para ellas, abrazo para ellos. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.